Hola, ¿cómo les va? Nuevamente nos encontramos para hablar de los títulos, valores cartulares, es decir, de los títulos de crédito. En esta ocasión vamos a analizar a esta altura de nuestras clases los sujetos que intervienen en la obligación cartular, es decir, en los títulos que nosotros veníamos estudiando. ¿Por qué? Y porque hemos estudiado suscriptor, emitente, librador, girado, el que paga, el que no paga, endosante, endosatario, avalista, avalado, y tenemos que sistematizar un poco nuestras ideas antes de hablar del tema central que lo tomaremos en la próxima clase, cuál es el de la solidaridad cambiaria. Vamos a comenzar con uno de nuestros títulos de crédito, la letra de cambio. Como ustedes recordarán, la letra de cambio es un título de crédito cartular a la orden que presenta primeramente tres posiciones. En primer lugar, lo tenemos al girado, que es la persona que si acepta se convertirá en obligado principal y directo. Como ustedes lo ven en pantalla, el girado es el que recibe la orden impartida por el que crea la letra, por el librador, el cual se le ruega que pague. El librador es el que firma y promete el pago del girado. Vamos a verlo ahora, la segunda posición, el librador. Es quien crea, quien libra o gira la letra de cambio. Es el primer firmante del documento, es el que entrega el título y lo pone en circulación. La tercera persona que necesariamente debe tener la posición jurídica, porque pueden coincidir las personas, es el tomador. El tomador es el primer beneficiario, es el primer portador legitimado, es la persona que habrá de endosarlo, como recordarán ustedes, por vez primera. Y entonces el tomador es quien recibe la letra a cuya orden se libra. Puede transmitirlo al título vía endoso y se convertirá entonces en endosante. Y el título lo va a entregar a un endosatario, que a su vez el endosatario se va a convertir en endosante y así sucesivamente. Volvemos al girado. El girado, acuérdense que tenía dos opciones. Si acepta la orden del librador, se convierte entonces en aceptante. Hay un error en la pantalla, no aceptable, aceptante. Si no acepta, no se obliga, para lo cual el título no va a carecer de obligados, porque el resto de los obligados de los que estampan la firma se obligan por vía de regreso, como por ejemplo el librador, avalista, endosantes, avalista de los endosantes. Tenemos en pantalla el gráfico o la fotografía de una letra de cambio y lo tenemos por vía de ejemplo al librador, que es el que firma, el que crea el título. En este caso, vaya la homonimia, José de San Martín sería el librador. El girado, que luego puede aceptar, lleva mi nombre, Luis Miguel. Y el tomador, a la orden de cuya letra se emite, Patricia Rentería. Toda coincidencia es solamente eso, una simple coincidencia en esta homonimia, solo para que ustedes ubiquen las tres posiciones iniciales. Desde luego, puede haber más de un librador, más de un tomador, más de un girado que acepte o no, y si damos vuelta a ese título, nos encontraremos con los endosantes. Fíjense ustedes, hemos dado vuelta, hemos puesto en posición vertical el título que antes estaba en horizontal. Y como Patricia Rentería es tomadora, pasa a ocupar el primer grado en los endosos. El primer tomador o beneficiario es el primer endosante. Y cuando hablamos de primer endosante, porque recordemos que puede haber un número indefinido de endosos, por no decir infinito, mientras nosotros podemos ir adosando pedazos de papel al documento. Patricia entonces sería la primera endosante, el primer grado. Le endosa a otra persona y va a ocupar la otra el segundo grado y así sucesivamente. Vamos a ver ahora qué pasa en el pagaré. Los sujetos que intervienen, ya habíamos explicado en otra clase, son esencialmente dos. Primero, aquí no se llama librador, se llama suscriptor o emitente y es el que firma o crea o libra el pagaré y a su vez se obliga a pagar a su vencimiento, es el obligado principal y directo. Y este suscriptor se lo entrega a un tomador. Ese tomador es el primer beneficiario, es el que recibe el pagaré y a cuya orden se libra, es el primer portador legitimado. En el pagaré o en la letra tiene que haber un tomador, porque son títulos a la orden. El tomador puede transmitir el pagaré por vía de endoso,
le entrega a un endosatario y este a su vez, el endosatario le va a entregar a otra persona. Fíjense lo que ocurre. Este es un pagaré. Hay solamente dos posiciones jurídicas. El suscriptor o emitente, José de San Martín, y el tomador, Patricia Rentería, en este caso del ejemplo. El tomador luego va a ocupar, como ustedes van a ver, o la tomadora, el primer grado del endoso. Sí o sí, el primer beneficiario es el primer endosante. Le endosa a Juan Pérez, que ocupa el segundo grado en los endosos, y Juan Pérez a Fabricio Ledesma, que es el endosante o el endosatario en tercer grado. Noten ustedes que en las clases de endoso que vimos en la clase, estos tres endosos serían endoso en blanco, porque no están indicando al endosar la persona del próximo endosatario. Aquí ven los tres grados de endoso que tenemos. ¿Qué va a pasar en el cheque? El librador es la persona que crea o emite el cheque, es el primer firmante, por lo general es un titular de una cuenta corriente como lo vimos. ¿Por qué? Porque el cheque es un formulario que te lo emite, te lo otorga, te lo entrega el banco cuando suscribe el titular de la cuenta un contrato de cuenta corriente. El girado siempre es un banco, es decir, una entidad financiera, es la persona encargada de pagar el cheque. Desde luego que entre el librador y el girado hay una relación subyacente que se llama contrato de cuenta corriente bancaria con servicio de cheques. El librador emite la orden de pago, emite contra el banco. Recordemos que el cheque es, por un lado, una orden de pago emitida contra del librador contra un banco y por el otro lado, al circular, es un título de crédito. Ahora, la diferencia con el pagaré y con la letra es que el cheque tiene tres modalidades. Es o puede ser al portador y entonces el nombre del beneficiario estará en blanco, a la orden y entonces se consignará el primer tomador que lo endosa y se convierte en endosante, o puede ser no a la orden, con una cláusula donde el tomador está nominado, una cláusula entre paréntesis o con el sello no a la orden, y ese tomador no podrá transmitir el cheque mediante endoso, sino mediante un contrato de cesión de créditos. Aquí lo tenemos al cheque y tenemos que Osvaldo Berta es el presidente de Berta Osvaldo y otro, una sociedad de hecho en este caso. Y aquí ustedes verán el nombre de la cuenta corriente a nombre de Berta Osvaldo y otro sociedad de hecho. Y aquí me aparece una modalidad que yo puedo hacerlo al portador o dejando en blanco la parte que dice pague sea a la orden si pongo el beneficiario o no a la orden. Bien, desde luego el fenómeno de la representación que nosotros vimos en los contratos también se puede hacer presente en los títulos y esto se llama representación cambiaria. Recuerden que los negocios pueden celebrarse a través de interpósita persona por múltiples razones: enfermedad, conveniencia, necesidad. El representado. ¿Quién puede ser el representado? Una persona física. El decreto ley sigue diferenciando. Si la persona física es comerciante, se necesitarán facultades de administración en la persona del representante. Si es no comerciante, se precisa facultades de disposición. El representado puede ser una persona jurídica, puede ser una sociedad de la Ley General de Sociedades que tenga un objeto social o una representación singular o plural, en este caso, de dos o más personas, conjunta o en forma indistinta. Es decir, que el fenómeno de la representación está también íncito en los títulos. Ahora, si usted va a firmar como tesorero o representante de una entidad o de su hijo o de su cliente, tiene que consignar en el título por el principio de la literalidad tal circunstancia o hacer un sello. Por ejemplo, Juan Leopoldo Pérez por tal sociedad apoderado debe ir íncito, porque si en caso de exceso o abuso de poder aparece el falso procurador, que ahora lo vamos a ver. Para representar una sociedad se da el fenómeno de la imputación diferenciada, que a mí me hace acreditar la existencia del ente, acreditar la relación con el representante y que el representante está autorizado para celebrar el acto. Y aquí llamamos falso procurador. Falso procurador es la persona física o la persona jurídica, ¿no es cierto?, que no tiene poder o
excede las facultades del poder y a él le van a imputar los actos a ese falso representante que debió hacerlo en nombre del representado, tal como estudiamos en los contratos de representación donde se obliga personalmente. Muy bien, hasta aquí llegamos con el análisis de los sujetos que intervienen en los títulos valores, en los títulos circulatorios o en los títulos de crédito cartulares. Nos estaremos viendo en la próxima ocasión para el análisis del tema solidaridad cambiaria. Será hasta entonces y muchas gracias.